This call is now being recorded. El ejercicio, tal y como me dice, es de una espira que gira, ¿no? Lo que tenemos que pensar aquí es que estamos en un ejercicio típico de ley de Faraday, en el que hay una variación en el flujo que atraviesa la espira. Si os acordáis, voy a pasar ya a la pizarra, porque ya... ¿El 5.53 o el 5.54 estamos haciendo? Estamos haciendo el 5.53. Vale. ¿Sí? Vale, entonces vamos a pasar a la pizarra. Lo que quería que pensases todos, mientras yo voy haciendo el cambio de pantalla. El flujo que atraviesa la espira puede cambiar porque varíe el campo que hay en la región, campo magnético, porque varíe la superficie de la espira o que varíe el ángulo entre la espira y el campo magnético. ¿En cuál de los tres casos estamos? ¿Me escucháis? ¿Puedes repetir? Sí. El flujo del campo magnético puede cambiar por tres motivos. Porque cambie el campo que hay en la zona, en la región, porque cambie la superficie de la espira o porque cambie la orientación entre ambas. ¿Cuál de las tres está ocurriendo en este problema, en el 553? La orientación, ¿no? La orientación, sí, exactamente. Es que las Un demás... momento, me está haciendo una cosa rara. Si me... Ahora, cuando me veáis, me lo decís, ¿vale? ¿Me veis? Sí. Vale. Entonces, tendríamos el campo magnético, que iría así, y aquí tendríamos la espira. Un momentito que voy a ponerme el enunciado para ponerme los datos. La espira tiene de lado 20 centímetros y es cuadrada. Y el campo es el módulo de 0,2 teslas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta espira? A ver, os voy a coger como si esto fuera la espira. ¿Veis el papel? ¿Veis el papel? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este ejercicio? Lo que estamos haciendo con este ejercicio es que la espira gira y se pone así, 90 grados. ¿Lo veis? ¿Lo repito? ¿Sí? ¿La espira se pone así? ¿Lo veis todos bien? ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Vale. ¿Cuánto sería el flujo? Tenemos que calcular el flujo al principio y el flujo al final. Recordemos, me pongo aquí la chuleta, que el flujo del campo magnético es B por S. Y en este caso, bueno, ya sabéis que esto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de alfa. Y tal como me habéis dicho, lo que estamos cambiando en este caso es esto de aquí, alfa. Porque el campo, el módulo va a valer siempre lo mismo y la superficie, lo que es la superficie de aquí, tampoco cambia. Entonces, vamos a escribir. Vamos a borrar este 20 para que me quepa. ¿Cuánto vale el flujo al final? El flujo al final va a ser 0,2 por 0,2 al cuadrado, que es la superficie, por el coseno de 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90? Pero no. No vale 0. Con lo cual, no hay flujo al final. Pero Está una cosa, Antonio, ¿no Sí, pasaría Paula. de estar los dos en perpendicular a estar los dos formando el mismo ángulo? Cero, perdón. En la situación inicial, si esto es el campo está así y la superficie está así. Con lo cual el ángulo es 0.
que es lo que voy a calcular ahora. En la situación final, el campo sigue en la misma orientación, pero la superficie, al girar, está orientada así. Con lo cual el ángulo es 90 grados. ¿Mm? No, eso sin pillarlo. El vector superficie va así. Sí. ¿Lo veis? Si yo esto lo giro, el vector superficie ahora apunta hacia allá. Por lo tanto, si el campo apunta hacia allí y la superficie apunta hacia allá, Vale, ya está, ya lo he pillado. sí, es un poco raro. Bueno, si lo habéis visto, entonces, ¿cuál sería el flujo inicial? Sería 0,2 por 0,2 al cuadrado por el coseno de 0. ¿De acuerdo? Que será 8 por 10 a la menos 3. 0,2 al cuadrado, que es 8 por 10 elevado a la menos 3. ¿En qué unidades? Weber. Serían Weber. Weberios. Esa sería el flujo al final. Entonces, la variación del flujo lo escribiríamos como el flujo al final menos el flujo al principio. Y esto sería, el flujo al final vale 0 menos el flujo al principio vale 8 por 10 a la menos 3 Weber. Luego ha habido una disminución, ese signo menos significa disminución, de 8 por 10 elevado a la menos 3. ¿Me habéis seguido? ¿Sí? Sí, Antonio, una cosa, ¿habéis hecho ya el 546? No, solamente hemos hecho el 553, este trozo que ves en la pizarra. Luego lo hacemos, si quieres. Pues vale, eso es. Vale, sí, sí, gracias. Voy a acabar de hacer este. Bueno, ¿qué nos faltaría aquí? Para calcular la fuerza electromotriz sería menos la variación de flujo con la variación del tiempo. Esto sería menos 8 por 10 elevado a la menos 3. ¿En cuántos segundos? El campo sale de la pizarra. Sale de la pizarra hacia la afuera. superficie. ¿El qué? La superficie es que yo lo que no entiendo es si la superficie es un vector perpendicular y B ¿es perpendicular al vector de superficie o es perpendicular al cuadrado? A ver, repetimos cuál es el vector, ¿vale? Cada vector. El campo en azul es así, donde el tape es la flecha. Este es el campo, en la situación inicial. Sí. Vector superficie, Igual boli rojo. el de campo. Entonces no son 90, son 0. Al principio sí. Al principio sí. Ah, vale. Es que veo la pizarra súper pixelada. Es que no diferencio ningún número. Los demás, ¿cómo la veis? ¿Es problema de Paula o es que estoy emitiéndola yo mal? Yo la veo bien. Yo también la veo bien. Problema Vale. mío. Bueno, no te preocupes, Paula, porque entonces en la grabación se supone que se podrá ver bien. Vale. De todas maneras, tu pregunta, todo lo que veas, ¿te has aclarado con las direcciones de los vectores? Sí. Si es que lo había copiado al revés, como lo escribía con lo que ibas diciendo. Vale. Ay, pobre. Joder, dificultades técnicas. Bueno, a ver, entonces nos habíamos quedado que habíamos calculado que la fuerza electromotriz era esa. Y la segunda pregunta que nos hacen es... Esa es la que pregunto. Que no tengo ni idea. Sí, ¿en qué sentido es la corriente inducida, verdad? Bueno, Sí. yo sé que como esto es una espira, o puede ser en el sentido de las agujas del reloj, o puede ser en sentido contrario de las agujas del reloj. Y el saber si es un caso u otro lo explica la ley de Lenz. ¿Y la ley de Lenz qué dice? Dice que la corriente inducida tiende a compensar, tiende a oponerse a la variación del flujo. Es decir, va a aparecer una corriente que va a intentar crear un campo
que se opone a la variación del campo. En este caso, si yo tengo que al principio esto está así y al final está así, ¿no? Lo que está haciendo ese campo que es aumentar, o ese flujo que es aumentar o disminuir. Hemos dicho que disminuye, ¿verdad? El flujo del campo magnético disminuye. Luego tiene que aparecer en esta espiral una corriente que cree un campo que se oponga a esa disminución. En este caso, ¿cómo tendría que ser ese campo que tendríamos que añadir para compensar la disminución? ¿Hacia dónde tendría que ir el campo? En el sentido contrario al campo magnético. No, al revés. Como el campo está disminuyendo, hay que aportar un campo que refuerce el campo que tenía. El campo que tenía es así, ¿verdad? Sí. Si el cambio que estoy haciendo provoca una disminución, tengo que añadir campo en el mismo sentido. Luego tengo que crear un campo así. ¿Cómo voy a crear un campo así? Regla de la mano derecha. Como esto es una espira, aunque sea cuadrada, no deja de ser una espira, yo tengo que crear una corriente aquí que cree un campo hacia afuera. ¿Cómo tiene que ser? ¿Lo veis? Tiene que ser en este sentido. O sea, que lo que la ley de Lenz me dice es que para compensar la disminución del flujo del campo magnético, tiene que aparecer una corriente que cree un campo así. Y para crear un campo así, tiene que ser una corriente en este sentido, en sentido antihorario. ¿Lo veis? Esta sería la corriente inducida. I. ¡Qué silencio! ¿Lo habéis pillado? ¿Lo veis? Sí. Hay que pensarlo, ¿eh? Esto un poco. Quizá. Repito los pasos. ¿Qué pasa con el flujo del campo? ¿Qué pasa con este flujo? Que disminuye. Disminuye porque estoy poniendo la espiral de canto. Disminución de flujo, disminución de campo, significa que ese campo, la ley de Lenz lo que va a tender es a reforzarlo porque se está haciendo chiquitito. Como se está haciendo chiquitito, va a decir, espera, no te mueras, que yo voy a poner un campo en el mismo sentido del que tenías. Si el campo que yo tenía era así, la espira va a tender a poner un campo idéntico, en la misma dirección. Idéntico en cuanto a dirección, me refiero. ¿Y cómo se crea un campo así en una espira? Regla de la mano derecha. Con una corriente, ¿veis? Una corriente que va así. El pulgar representaría el campo. Y entonces, Antonio, si el flujo aumenta, iría en el otro sentido, ¿no? Efectivamente. Si el problema fuera al revés, si yo tuviera que la espira inicialmente está así y la cierro y la pongo así, en ese caso, lo que nos haría falta, lo que estaría pasando es que ese campo está aumentando. Como está aumentando, lo que tengo que hacer es contrarrestarlo. Y para contrarrestarlo tendría que tener una corriente que circular en sentido contrario. ¿Mm? Una cosa, Antonio. Os mandaré, antes de seguir, os mandaré los típicos dibujitos, recordádmelo si no os lo envío esta tarde. El típico dibujito de hago tal acto, por ejemplo, acerco un imán, aumenta el flujo y te pinta cómo es la corriente. Ahora lo alejo y te pinta cómo es la corriente. Para que podáis en vuestra mente cerrar qué es lo que pasa en cada caso. Intentar adivinar lo que pasaría en el segundo dibujo. Hay varios, hay un montón en internet de esos. Dime. Que la fuerza electromotriz aquí, que has calculado, es un vector, ¿no? La fuerza electromotriz es un voltaje. No es un vector, es un escalar. Ah, vale. Es un voltaje. Vale. Una pregunta. ¿Cómo estaría relacionado la fuerza electromotriz con la corriente? Yo podría calcular I. ¿Cómo se podría hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué relación hay entre intensidad de la corriente y voltaje? ¿Cómo se llama esa? La ley de Ohm. ¿No? Con la resistencia, efectivamente. Muy bien. Para poder calcularlo me tendría que dar la resistencia del alambre. Si ahí me dicen la resistencia del alambre, mediante la ley de Ohm, podríamos calcularlo. ¿Os acordáis cómo da la ley de Ohm?
Correcto. Intensidad es igual a voltaje partido resistencia. Exactamente. En este caso, el voltaje es la fuerza electromotriz. Entonces, yo pondría aquí la fuerza electromotriz, pondría aquí la resistencia que me la tendrían que dar y calcularía la intensidad que se induce en amperios. Pensad que en el fondo la fuerza electromotriz es una manera de llamar al voltaje. ¿Y por qué escribes la fuerza electromotriz con la E del campo eléctrico? No, no es la E del campo eléctrico, es una letra rara que os he puesto. Eso no es una E. Ya, quizá pues, es un poco confuso. Es que en la mayoría de los libros aparece esa letra, sobre todo en los libros que vais a utilizar en el futuro. Hay otras, ¿eh? Pero Sí, en tus apuntes está esa también. sí. Vale, vale. He intentado coger, es que en el Ya la he visto, vale. en el electromagnetismo, como hay tantas magnitudes, al final casi te quedas sin letras. Entonces, he intentado utilizar las letras que vais a utilizar en los cursos más avanzados, superiores, porque si no os liaréis. Vale, Y vale. la pregunta de millones, ¿y por qué no se le llama la fuerza electromotriz V? Pues una cuestión de costumbre. Para distinguir que la fuerza electromotriz se genera mediante un fenómeno de inducción, mientras que un voltaje en general puede ser debido a la existencia de una pila de volta, por ejemplo, una pila electroquímica. Es una cuestión de costumbre. Bueno, ¿más preguntas? ¿Hasta aquí no? Sí, otra pregunta. Una más. Dime. El flujo magnético tampoco es un vector, entonces. No, es un escalar. Vale, ya está, pues. A ver, recordamos. Magnitudes escalares y vectoriales en el electromagnetismo. El campo eléctrico, vector. La fuerza de Coulomb, vector. El potencial eléctrico, escalar. La energía potencial, escalar. La fuerza electromotriz, como es un voltaje, escalar. El flujo, escalar. ¿Sí? Vale, gracias. La fuerza de Lorentz, ¿qué sería? Vectorial. Vectorial. Esto que ha preguntado Jorge no es ninguna tontería, es uno de los principales errores, y además errores de los de marcar en rojo, de los exámenes en la EBAU de física. Confundir una magnitud escalar con una vectorial es un fallo muy típico, pero además es de esos que el corrector dice, jo, no me falles esto, que es muy importante. Había propuesto Jorge un ejercicio cuando se ha incorporado. El 446. Sí, puedes. El 446. ¿Lo tenéis a mano todos? ¿Y sostenido? Es un Sí. fa. Ah, Así que fa. Mierda, es fa sostenido. 546. No sé si cambiará la vista por no dejaros colgados otra vez. Si me decís que lo tenéis delante, simplemente lo leo, ¿vale? Sostenido. Y luego lo hago. Fa. Así que fa le subes. Dice, una espiral rectangular de lados 0,1 y 0,2 metros está situado en el plano XY. Y si veis ahí, viene el dibujo. Sí. Es atravesada por un campo magnético uniforme B que forma un ángulo de 60 grados con el semieje Z. Suponga que el campo disminuye exponencialmente con el tiempo, de acuerdo con la expresión B es igual a 4 por exponencial elevado a menos 2t. Calcule la fuerza electromotriz inducida por la espiral en el instante t igual a 0,5. Justifique su respuesta. No olvide indicar mediante un dibujo el sentido de la corriente inducida. Vale. Lo hago. Borro por aquí. De nuevo, un problema de ley de Faraday. Y de nuevo, para que haya una corriente inducida, tiene que aparecer una variación del flujo. Por eso, lo primero que voy a hacer es ver cuál es el origen de esa variación del flujo en este caso. A ver,
Que le pongamos. A ver. Hemos dicho que era el número. No me quiero poner el número. 5,46. 5,46. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? ¿Está cambiando el campo? ¿Está cambiando la superficie? ¿O está cambiando el ángulo? Ya veis aquí, si os fijáis, no nos dice que nada se gire, ni que rote, ni nada por el estilo. X y Z. Entonces, la espiral la tenemos aquí abajo. Así. Vamos a ponerla más o menos un poco mejor dibujado. Y así. Entonces, A y esto es B. Y el vector, que lo voy a pintar aquí, forma un ángulo de 60 grados con el eje Z. Entonces, esto sería B. ¿Cómo sería la superficie? La superficie S sería este vector. ¿Lo veis? Y el flujo, en un momento dado, del campo sería B por S por el coseno de 60 grados, en este caso. Perdón, con módulos. Módulo de B, módulo de S, pues coseno de 60 grados. ¿Hasta aquí lo veis? El vector de la superficie es perpendicular al Sí. Vale, vale. Sí, Sería vale. eje Z. Vale, Entonces, ¿cuánto vale el campo? El módulo del campo. En este caso, fijaos que el módulo del campo sigue una función un poco rara, que es 4 por e elevado a menos 2t. ¿Lo veis? Teslas. Y la superficie sería 0,1. El módulo de la superficie, lo ponemos aquí si queréis, sería 0,1 por 0,2. Es 0,02 metros cuadrados. Luego sería 0,02. ¿Y el coseno de 60? ¿Os acordáis cuánto vale? Raíz de 3 partido 2. Oh, no, me lo he inventado. No, 2. No, ni idea. ¿No tenéis la calculadora? Raíz de 3 partido de 2, sí, sí. ¡Tómalo! ¡Tómalo! Esto sería la expresión del flujo. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz sería menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Fijaos que aquí estoy tomando una variación infinitesimal. ¿Por qué? Porque tengo expresado el cambio de flujo no como un antes y un después, qué pasa al principio y qué pasa al final, sino que tengo una función que describe con detalle cómo cambia el campo en cada instante de tiempo. Tengo una función continua. Entonces, al tener una función que me describe el campo, eso me obliga a utilizar diferenciales. Diréis, madre mía, esto es más difícil. Pues no, es muy fácil. ¿Por qué? Porque esto en el fondo es hacer una derivada muy fácil, que es la derivada con respecto al tiempo de lo que tenemos aquí. Si os parece, voy a poner esto de una manera un poco más compacta antes de derivarlo. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 4 dividido para 2 es 2 por 0,2, entonces esto es raíz de 3
por 0,04 por e elevado a menos 2t. ¿Lo estoy haciendo bien? Esto es raíz de 3 por 0,04. Ahí me sale 0,07 por e elevado a menos 2t teslas. ¿Lo estoy haciendo bien? Si veis que me equivoco, me decís. Entonces, esto, Pero una cosa, dime. el coseno de 60 no es un medio. ¿El qué? El coseno de 60 no es un medio. Ese es el de 45. Es que en la calculadora... El de 45 es raíz de 2 partido de 2. Sí, yo he hecho el seno, no he hecho el Al coseno. palo. El coseno es que yo no tengo aquí calculadora. Lo que tengo es un chisme que no me calcula, por eso os lo he preguntado. El coseno de 60 a mí también me suena que es un medio. ¿Un segundo? Sí, que yo he calculado. Es un medio, es un medio. Sí, Es que porque es igual Paula, que el macho, de 30. Paula. Un medio. Bueno, no pasa nada porque esto lo hacemos enseguida. Lo corregimos aquí. Y me quedaría. Esto es 0,04 por e elevado a menos 2t. ¿No? Ahora sí. Entonces ponemos aquí 0,04 por e elevado a menos 2t. ¿Y esto lo sabéis derivar? ¿Habéis visto esta derivada? Sí. ¿Cuánto vale? 2 por 0,04 por e elevado a menos 2t. Perdón, menos 2 por 0,04 por e elevado a menos 2t. Vale, la habéis visto con la tarea, ¿no? Veo que sí. Sería el menos 2 pasa adelante y luego queda la exponencial igual. Entonces queda menos 0,08 por e elevado a menos 2t voltios. Y esto sería la respuesta a la pregunta ¿cuánto vale? Pero te dicen en el instante 0. Ah, vale, y me dice luego en el instante 0,5. Bueno, pues muy fácil. La fuerza electromotriz para 0,5 es coger aquí y sustituir 0,08 por e elevado a menos 2 por 0,5. Y esto es 2 por 0,5 es 1, luego es 0, bueno, menos delante 0,8 por e elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, menos 0,08 partido por e. Que con otro la calculadora no se lo puede hacer, pero bueno. Una cosa, Antonio. Al derivar, ¿en la t no pasaría también a multiplicar? No, Y otra cosa, no, Andrés. Dime. Vale, como vale. tenemos el menos delante y después lo multiplicamos por menos 2, nos queda el Ah, menos. sí, me dejo aquí el menos. Teníamos este menos, ¿lo veis? Pero, Antonio, pero ese menos no significa que se opone a la corriente, nada más. Sí, el símbolo aquí únicamente nos dice que se opone a la corriente. O sea, Entonces, cuando te piden este tipo de problemas, la forma de expresar la fuerza electromotriz es diciendo el módulo, que en este caso sería 0,08 partido por E, y ahora la segunda parte, que es muy importante, es decir, tengo que dibujar ahí cómo va a ser esa corriente. Si en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Queréis que lo pensemos? ¿Lo discutimos entre todos? sí, sí. A ver, cuando yo hago avanzar el tiempo, ¿el campo qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a fijarnos aquí. Si yo paso del segundo 0, por ejemplo, al segundo 3, ¿lo veis? Es un poco difícil. El A ver, campo no, porque la S en realidad estaría dividiendo. efectivamente. Puedo borrar por aquí para que lo podáis ver con más detalles y no solo señalando como hay tantas cosas. A ver, lo que tengo que ver es cuando cambia el tiempo, ¿el campo aumenta o disminuye? Eso es lo que tengo que hacer. Esa es la primera pregunta. Entonces, si el campo, hemos dicho, es 4 por e elevado a menos 2t,
¿No? Es así como era, lo tengo bien copiado. Creo que sí. Esto es lo mismo que poner 4 por e elevado a 2t. Quizá lo veamos mejor así. Si t aumenta, 2 por t aumenta, e elevado a 2 por t aumenta, y el conjunto, como está en el denominador, disminuye. ¿No? Conforme pasa el tiempo, el campo va decayendo, va disminuyendo. ¿Hasta aquí me habéis seguido todos? Sí, sí. Entonces, ¿cómo va a ser la corriente inducida? La corriente inducida lo que va a hacer es compensar esa disminución del campo. Claro, aquí, para pensarlo mejor, al flujo lo que realmente contribuye es la componente del campo que va hacia arriba, ¿no? La otra me da igual. Luego pensemos como que tuviéramos el campo hacia arriba. Va a tender a compensar la disminución de un campo que va hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser el campo que crea esta espiral? También hacia arriba. Va a tender a crear un campo hacia arriba. ¿Y cómo crea un campo hacia arriba? Así. Luego, la corriente va a ser en este sentido. Contrario a las agujas del reloj. ¿Repito el razonamiento? Sí, por favor. Venga. Sí, sí. Primero, cojo la expresión del módulo de campo. Y al ver la expresión del módulo de campo, escribiéndolo de esta manera, me di cuenta que cuando si el tiempo aumenta, es decir, si dejamos pasar el tiempo, el módulo del campo disminuye. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Ahora me fijo en el dibujo. Del campo que me interesa, del campo que yo tengo, el que me interesa es la proyección del campo en el eje Z. Esto lo digo para razonarlo de una manera más simple. La componente en el plano XY no produce flujo. Por lo tanto, pienso en un campo que fuera hacia arriba. Tengo un campo o una componente del campo que va hacia arriba que se está haciendo chiquitita, se está disminuyendo. ¿Lo veis? Si esto está disminuyendo, significa que por la ley de Lenz, la espiral va a tender a crear un campo que evite esta disminución. ¿Cómo creamos con una espiral como esta un campo que evite la disminución? Regla de la mano derecha. Tengo que crear un campo hacia arriba para que evite esa disminución. Luego, las líneas de campo tienen que ir así. Perdón, la corriente tiene que circular así. ¿Lo veis? Sí. Por lo tanto, en el dibujo lo pondríamos así. ¿Cómo lo escribiríamos en la respuesta? Pondríamos por la ley de Lenz, para evitar, para compensar el cambio en el campo que se produce conforme pasa el tiempo, tiene que aparecer una corriente en la espiral en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Puedes repetir? Sí. Para compensar la variación del campo que ocurre con respecto al tiempo, esto que hemos visto aquí, tiene que aparecer una corriente en la espiral, que en este caso se mueve, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. No os podéis hacer una idea del lío que supone cuando estoy haciendo la videoconferencia, porque en mi pantalla, las videoconferencias hacen la inversión especular. Entonces, cuando lo veo allí lo veo bien, pero cuando lo veo en la pantalla lo veo girado y me lía un montón. Pero bueno, vosotros en el vídeo lo vais a ver bien grabado. Sí, se ve bien. Se ve bien. De hecho, me estoy dando cuenta que cuando me veo en el espejo tengo un rostro asimétrico, pero bastante asimétrico. Es raro. Me veo más. Bueno, es igual. ¿Alguna cosilla más? ¿Os cuento el plan que me gustaría llevar en los próximos días? Vale. Un poco para motivaros. Sí. Venga. Cuenta. A ver, lo primero